Estamos. Buenos días, bienvenida nuevamente, doctora Juárez. Buen día, gracias. Bueno, continuamos con la etapa técnica. En este caso va a ser su examen oral para el concurso número 268. Presentamos nuevamente a la doctora Gabriela Guzis y al doctor Adrián Delillo como jurados de este concurso. Bueno, doctora, usted tiene 15 minutos para exponer el tema que eligió. ¿Está bien? Ahí tiene un cronómetro en pantalla para poder ordenar la exposición y cuando termine, el jurado le hará las consultas que estime pertinentes. ¿Está bien? Perfecto, muchas Bueno, gracias. adelante y suerte, doctora. Gracias, correcto. Bueno, el tema que preparé es la legitimación del Ministerio Público Fiscal para impugnar el otorgamiento de una suspensión de juicio a prueba. Elegí este tema porque la suspensión de juicio a prueba es una herramienta de política criminal que utiliza cotidianamente el fiscal del caso en su labor diaria, cargo justamente para el cual me estoy postulando, y a tal punto es valiosa la discusión que traigo para compartir hoy que ni siquiera nuestro Tribunal Superior de Justicia ha sido pacífico en torno al tema. De hecho, en una oportunidad, concretamente en el antecedente González Panucci, se cercenó a la Fiscalía de la facultad de impugnar el otorgamiento de esta herramienta. Por esta razón, reitero, este no es un tema menor para el Ministerio Público Fiscal. Aclaro que no voy a hablar en términos dogmáticos de la suspensión del juicio de prueba, tampoco me voy a referir a los requisitos de procedencia. Voy a abordar mi tema desde un aspecto funcional y para eso lo dividí en tres partes. Primero voy a hablar del nuevo paradigma de la suspensión del juicio de prueba. En segundo lugar, me voy a referir a algunas directrices que ha marcado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno al instituto. Y por último, quiero destacar dos antecedentes del Primero Tribunal Provincial, en los cuales se declaró admisible el recurso fiscal para impugnar el otorgamiento de esta herramienta. En relación al primer punto que mencioné, que es el nuevo paradigma de la suspensión de juicio a prueba, en este sentido, esta herramienta, al igual que el resto de las respuestas alternativas al juicio, suele vincularse de manera directa y automática con un derecho del imputado. Y en este sentido, se ha dejado por ahí un poco de lado el interés de la víctima. Puede que originariamente, en un principio, este haya sido su sentido, fue regulada en el Código Penal y en aquel entonces era la única regla de disponibilidad de la acción. Es decir, que era la única forma real de finalizar un proceso de manera diferenciada a un juicio. La suspensión aparece como una forma más efectiva de descartar casos y desde esta perspectiva es entendible la visión de esta herramienta procesal como un derecho del imputado. Ya que significaba probablemente la única vía de salida que tenían muchas personas que se encontraban procesadas frente a la alternativa de años de espera hasta llegar a un juicio con un resultado incierto. Entonces, en este escenario es entendible esta visión de la suspensión de juicio a prueba como un derecho del imputado y que el interés por la víctima quedara bastante relegado a un segundo plano. En el año 2015, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27147, que introdujo dos modificaciones importantes a la regulación del Código Penal. La primera de ellas, en relación al instituto en cuestión, estableciendo en su artículo 76 que se regirá de conformidad con las legislaciones procesales correspondientes. Y el segundo cambio radicó en incorporar al criterio de oportunidad como regla en realidad, como causa de extinción de la acción penal para su utilización, disponiendo a su vez que su regulación quedará a cargo de las legislaciones procesales. Es importante mencionar esto porque lo que hace esta modificación es un cambio en la aplicación del escenario de esta herramienta. Pasamos de un sistema donde la suspensión de juicio a prueba era la única salida alternativa, con una discusión respecto de su regulación, si era procesal o sustancial, a un sistema donde es el propio Código Penal que establece quién la regula y a su vez adiciona una serie de salidas alternativas como el criterio de oportunidad, la reparación integral y la conciliación. Entonces, en este contexto, considero que seguir considerando a la suspensión de juicio a prueba como un derecho del imputado es erróneo. En todo caso, el derecho del imputado es tener la posibilidad de una salida distinta en aquellos casos de delitos menores, con imputados sin antecedentes, de fácil resolución y con una posibilidad concreta de reparación de algún tipo. Es decir, el derecho a una política criminal diversa que intensifique al máximo el uso de los recursos de la acusación para perseguir aquellos casos socialmente relevantes, graves, necesarios de una respuesta en el marco de un juicio oral y público, y para aquellos casos de criminalización primaria o de menor cuantía, que utilice el resto de las herramientas mencionadas. En este sentido, hay que asumir el avance de las nuevas legislaciones procesales,
es un panorama distinto y entiendo que con este nuevo panorama hay que mirar a la suspensión de juicio de prueba desde el prisma de la víctima. Como todos sabemos, el artículo 17 del Código Procesal Penal neuquino establece que en realidad nos obliga a procurar la solución del conflicto primario. Este norte que nos ha marcado el legislador y que comparto plenamente nos lleva a la necesidad de construir soluciones a la medida. ¿A la medida de qué? De los intereses de la víctima, de la magnitud del conflicto frente al cual nos encontremos y de las posibilidades concretas de trabajo con el imputado. Y en este punto hay que asumir este avance de las legislaciones procesales, visibilizar este nuevo arquetipo o paradigma de la suspensión de juicio a prueba, aceptar que no es una herramienta hegemónica que se aplica de manera automática y saber diferenciar cuándo es la salida más idónea y adecuada al caso en concreto. Esta prognosis en términos de eficacia, eficiencia y utilidad la debe evaluar el fiscal del caso desde el inicio de la investigación. Por otra parte, a lo largo de los años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha marcado ciertos parámetros interpretativos en torno al instituto en cuestión. El primer criterio fue en el antecedente Mena del año 1997. En este caso, la Corte consideró que la resolución que hace lugar a una suspensión de juicio a prueba es susceptible de ser recurrida, puesto que es una decisión que es equiparada a sentencia definitiva, ya que la tutela de los derechos que se invocan no puede reclamarse en una oportunidad procesal posterior. Inequívocamente, el máximo tribunal deja sentado que su concesión es un auto procesal importante por ser equiparado a sentencia definitiva. Mientras que en Acosta, del año 2008, la Corte, independientemente de la discusión de fondo que versaba sobre la pena a tenerse en cuenta para discutir la procedencia de la suspensión del juicio de prueba, la Corte dejó establecido que el artículo 76 del Código Penal debe interpretarse en concordancia con el principio político criminal que establece o que caracteriza al derecho penal como última ratio del ordenamiento jurídico y con el principio prómine que nos impone interpretar las normas de manera que mayores derechos acuerde al ser humano. En este caso, lo que hace la Corte es una interpretación flexible de las normas, una aplicación en realidad flexible. Hasta el momento, por la doctrina del fallo Cosuta, solo se concedía la suspensión de juicio a prueba a aquellos casos que tenían delitos con una escala penal cuyo máximo no superara los 3 años, y a partir de Acosta se empezó a tener en cuenta la pena en expectativa. Es decir, siempre que esa pena en expectativa no supere los 3 años, también se podría aplicar. Y por último, el conocido fallo Góngora, del año 2013. En este caso, la Corte consideró, o en realidad se rechaza la concesión al imputado por tratarse de un delito cometido mediante violencia de género, y la Corte consideró que no debía aplicarse esta herramienta, dado que concederla sería violatorio del artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, como también de sus disposiciones. La Corte entendió que conceder la suspensión al imputado frustraría la posibilidad de dilucidar en un juicio oral y público la posibilidad de que se pudiera discutir la existencia o no de un hecho calificado como violencia contra la mujer, lo que vulneraría la tutela judicial efectiva de esta mujer víctima de violencia de género. ¿Qué nos deja Góngora? Góngora nos deja que no porque se cumplan los requisitos de procedencia vamos a aplicar la herramienta, sino que hay que analizar el contexto. Dos cosas tengo para concluir respecto de este avance de la Corte. Primero, que en relación a lo que venía hablando respecto del nuevo paradigma de la suspensión de juicio de prueba, la Corte ha apoyado esta tesitura, dejando sentado que no es una herramienta neutra, sino que hay que atender al caso en particular. Y por último, que corolario de esto dicho anteriormente, que esta tendencia a cumplir o a ver los intereses de las partes ha hecho que se interpreten de manera más flexible las normas de la suspensión de juicio a prueba. Y finalmente, y como adelanté, debo destacar dos antecedentes del Primero Tribunal Provincial, en los cuales se discutió la procedencia de la legitimación, en realidad, de la Fiscalía para impugnar el otorgamiento de una suspensión de juicio a prueba.
El primero de ellos es Luchino, del año 2016. Pero en este caso, el juez de garantías no hace lugar a la suspensión de juicio de prueba solicitada por la defensa, porque consideraba que la oposición fiscal era motivada, la fiscalía impugna, el tribunal de impugnación revoca aquella decisión, asume competencia positiva y concede la suspensión de juicio de prueba con reglas de conducta, y en estas circunstancias los acusadores presentan una impugnación extraordinaria. La fiscalía invocando la admisibilidad en el auto procesal importante, mientras que la defensa consideraba que no estaban dadas las pautas objetivas de impugnación por el 233, que prevé solo su denegatoria. La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, la primera cuestión que discutió fue la admisibilidad formal del recurso. Y en este sentido, la doctora Genari, integrante de la sala, estimó que, haciendo suyos los argumentos de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el antecedente Mena, que se trataba de una decisión que es susceptible de ser recurrida, dado que es una decisión equiparada a sentencia definitiva. Esto porque es una decisión que no permite que el proceso avance hasta el dictado de una sentencia definitiva, con la importante consecuencia que el cumplimiento del plazo y de las reglas de conducta extingue la acción penal. De ahí que sea susceptible de ser encuadrada en un auto procesal importante. En disidencia, el doctor Larumbe, otro integrante de la sala, considera que la impugnación planteada no supera el valor de impugnabilidad objetiva, y lo que nos dice el magistrado es que el derecho a impugnar requiere dos aristas. Por un lado, que la impugnación sea atacable, y por otro lado, que quien la invoca esté facultado. Y en este caso, el 233 solo prevé la denegatoria, y a su vez él considera que esta decisión no es un auto procesal importante. Entonces deduce que la Fiscalía no tiene legitimación objetiva, alejándose de los preceptos de la Corte. Y esta disidencia es resuelta por el doctor Moya, quien adhiere a los fundamentos y al voto de la doctora Genari. El segundo antecedente resulta Almeida, del año 2021. En este caso, la jueza de garantías concede la suspensión de juicio de prueba a quien concurría como imputado. Ante la impugnación ordinaria planteada por la Fiscalía, el Tribunal de Impugnación lo declara inadmisible, y esto es resuelto con una queja presentada por parte de la acusadora. Nuevamente, la Sala Penal, compuesta por la doctora Genari, nuevamente, valga la redundancia, quien se pronuncia en igual sentido que Luchino, considerando que es una decisión que es impugnable. Pero en este caso, lo que hace la doctora Genari es ampliar los fundamentos. ¿Y qué nos dice? Nos dice que se trata de que no desconoce el principio de taxatividad de los recursos, como tampoco lo previsto en el 233, pero que se trata de una decisión que por sus efectos es asimilable a definitiva. Y considera, reflexiona, que el legislador no previó un catálogo cerrado o limitado de hipótesis recursivas, dado que no se puede prever todas las situaciones procesales existentes, pero deja una válvula de escape con la fórmula o expresión autoprocesal importante. Y a quienes van dirigidos los autos procesales importantes es a ambas partes en general. De ahí que no puede invocarse la mera literalidad del 233, desatendiendo a la sistemática del instituto en particular, porque caso contrario se dejaría incolume una decisión por falta de revisión judicial, una resolución que prescinda de algunos de los elementos esenciales del tipo, como por ejemplo, en este caso, la conformidad fiscal. En disidencia, el doctor Larumbe, nuevamente con los mismos fundamentos, y en este caso resuelve esta disidencia el doctor Busamia, quien adhiere a los fundamentos de la doctora Genari. Es dable destacar de estos dos antecedentes que se realiza una interpretación flexible de las normas local a favor de la Fiscalía. Yo quiero hacer una breve reflexión desde mi humilde opinión. Es cierto que rige en materia de recursos locales el principio de taxatividad, pero creo que en este caso en particular de la suspensión de juicio de prueba hay que hacer un análisis en el sentido de tener en cuenta tres cosas. Primero, que la suspensión de juicio de prueba está regulada como una regla de disponibilidad de la acción, es decir, que es un instrumento de política criminal. Segundo, que el 108 prevé la conformidad para su procedencia. Y tercero, el 17, que nos impone como norte la solución del conflicto primario.
Entonces, sería ilógico concluir que la Fiscalía no tiene la facultad de impugnar el otorgamiento de una suspensión de juicio de prueba. Creo que todo fiscal diligente y eficiente tiene la obligación de revisar este tipo de decisiones cuando no son acordes al caso y cuando no son acordes a los intereses de nuestras víctimas. Es todo. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tengo una duda, a ver si. No es una duda, perdón, no estaría mal si lo planteo como una duda. Cuando vos hablas del otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba, ¿por qué bajo los parámetros de la Convención de Belén do Pará del artículo 7 vos entendés que no procedería? Corregime si estoy equivocado en mi análisis. Porque nos satisface la posición que establece la Convención de que debe llevarse el caso casi por lo que vos planteás como indefectiblemente una instancia de juicio oral y público. A un caso, a un proceso, dice en realidad Góngora. Eso es lo que plantea. Eso es lo que Es un proceso. porque en un momento me pareció que tenía que ser como dilucidado una situación de juicio y quería preguntarte si la suspensión de juicio a prueba no satisface la demanda del artículo 7. Para mí sí, sí la satisface. Ok. Pero bueno, lo que saqué de Góngora fue que ellos dijeron no, se cumplen los requisitos legales de procedencia, pero tiene que ir un proceso para no vulnerar la tutela judicial efectiva. O sea, la visión nueva que trajo Góngora fue eso, pero en Ok. realidad sí lo satisface. Disculpa, por eso me había quedado eso de lo que me quería sacar la duda porque lo había malinterpretado yo en un momento. Y vos hablas también de un cambio de paradigma. Sí. Pasamos de ser un derecho al imputado, Ujú. y es lo que quiero que me aclares. Hay como una situación de bifronte entre Ministerio Público Fiscal y víctima. ¿Cuál prevalece según tu postura? No, yo creo que hay que mirar las dos. Hay que mirar los derechos del imputado, los intereses de la víctima y el caso. No, no sería una cuestión de confronto, sino de empezar a mirarlo también a partir del prisma de la víctima. No solo como un derecho del imputado. Claro. Eso es lo que yo planteo. Perfecto. Y en este caso, si se diera es muy interesante lo que planteas. Si se diera una posición tal vez controvertida entre la víctima y los intereses, porque no siempre los intereses de la víctima son los mismos que tiene el Ministerio Público Fiscal, donde en principio el dictamen fiscal no acompañaría a la víctima. ¿Vos qué posición tomarías vos? Em, Una situación donde la víctima quiere que se otorgue la suspensión de juicio a prueba, ¿no? sí. Y vos desde otro rol, porque nuestro rol no es específicamente solamente la mirada de la víctima, sino abrazar intereses Que va de la más allá. posibilidad. Sí, sí. ¿Cuál sería tu postura en ese caso? Y yo en un caso así continuaría con el posicionamiento de la fiscalía, Ujú. porque nosotros también tenemos que tener en cuenta la política criminal, así que seguiría en cuenta la posición de la fiscalía. ¿No hay que hacer una pregunta en particular? Sí, preguntas más de opinión jurídica general. Quisiera saber si tienes alguna postura tomada respecto a las prisiones perpetuas o materialmente perpetuas, o si identificás el límite temporal de la perpetua en algún lugar. Sí, sí. Bueno, yo partiría de la base de, yo creo personalmente que quienes tenemos en nuestras manos la responsabilidad de utilizar los recursos del poder punitivo del Estado, tenemos dos premisas que cumplir siempre. El primero es respetar las garantías del debido proceso, las garantías constitucionales, esto como un piso, y en segundo lugar, hacer una utilización racional de estos instrumentos, de este poder punitivo. Y partiendo de esa premisa, obviamente hay casos que son necesariamente, hay casos en los que necesariamente hay que aplicar una prisión perpetua y hay casos en los que se podría llegar a flexibilizar esa situación. Yo creo que hay que analizar el caso en concreto y que hay casos que ameritan ese tipo de pena y otros que podrían llegar a analizarse. Reformulo o complejizo entonces la pregunta.
Suponete que, estamos hablando de penas arriba de 15 años, Sí. se desarrolla un juicio por jurados, el jurado decide que esa persona va a ser condenada, y están en el debate de la audiencia que gira en torno a la pena. Ujú. Y hay un planteo de la defensa que plantea la inconstitucionalidad de la prisión perpetua. Y analizaría el caso en concreto, la magnitud de la gravedad del conflicto, la víctima, analizaría ese imputado, evaluaría la situación, pero sí tendría en cuenta la posibilidad de una inconstitucionalidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Yo te quería preguntar, estás como fiscal de caso, una audiencia, tenemos una audiencia de formulación de cargos y después vamos a discutir las medidas cautelares, Sí. ¿no? ¿Cuál es la mirada que vos tenés respecto de lo que es la reiterancia en este aspecto? Bueno, yo creo que es una herramienta muy útil que ha sido incorporada recientemente al Código Procesal Penal. Yo la veo, valoro positivamente, la verdad, esta incorporación. Se ha hablado de una posible inconstitucionalidad de esta herramienta, a mí no me parece. Nosotros tenemos un código de vanguardia que tiene muy bien establecido cuáles son las medidas cautelares. Esta reiterancia se incorpora dentro de un riesgo procesal para analizar o no un dato objetivo al momento de tener en cuenta la procedencia de una prisión preventiva. Así que estimo que es una buena herramienta, que hay que saber usarla con cuidado, como una prisión preventiva también, pero la valoro positivamente. Los presupuestos para que vos puedas invocarlo en la audiencia de medidas cautelares, Para que pueda invocar hay un presupuesto que específicamente dice la norma. sí, que tenga otros procesos abiertos con formulación de cargos. No es necesario que tenga una condena, pero sí formulación de cargos, uno o más. Ujú. ¿Y vos entendés que esto es un riesgo autónomo o vos entendés que, digamos, debe ser analizado en conjunto con los dos riesgos principales, que son los que tenemos, el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento probatorio, o vos lo analizarías como un riesgo totalmente autónomo? Yo lo analizaría como un riesgo autónomo. Sí, sí. Porque por un lado tenés los requisitos de procedencia y por otro lado tenés los riesgos. Y para mí es un riesgo autónomo. Y siguiendo esta línea, ¿hay algún planteo que se hace, vos lo vislumbrás, en cuanto a que podría entenderse que estamos tocando de un derecho penal de acto a un derecho penal de autor? Seguramente este es un postulado que podría presentar la defensa cuando estuvieras discutiendo esas medidas. ¿Tendrías alguna respuesta en este aspecto? Sí, yo les contestaría que primero, ya lo ha dicho la Corte, una declaración de inconstitucionalidad es última ratio. Ujú. Y que hay que analizar toda la normativa en su contexto. Y en nuestro caso, nuestro Código Procesal Penal prevé muy bien cuáles son los parámetros para la aplicación de una prisión preventiva. Y en el marco de esta aplicación, de hecho, el código dice cuándo sí procede la preventiva, cuándo no procede la preventiva, y aparte en cuanto a su excepcionalidad, los riesgos. En ese marco de todos los riesgos está la reiterancia, así que es imposible que sea inconstitucional, realizando una interpretación armónica e integral de toda la normativa, ¿no? Les contestaría eso. Ujú. Bien. Bueno, yo tengo una última pregunta, vinculada a la reforma de la ley de ejecución. Sí. La 27377 377. básicamente recorta en una cantidad importante de delitos eh, las posibilidades de acceso a Seis. libertades, vamos a decirlo así. El periodo La de prueba. condicional, libertad asistida, salidas Sí. transitorias, etcétera, para un catálogo bastante importante de delitos. Sí, sí. ¿Cuál sería tu posición respecto de esto? ¿Crees que la restricción en términos jurídicos es válida automáticamente? ¿Lo analizarías caso por caso? Yo creo que como todo hay que analizarlo caso por caso. También, y en este sentido, hay que tener en cuenta cuál fue el espíritu de esa reforma. La 27375 nace a raíz del femicidio de Micaela García, y yo creo que la mirada o lo que nos deja eso fue que era necesario un nuevo régimen penitenciario para aquellas personas condenadas por determinados delitos. No es lo mismo un condenado por un delito de género que uno por un condenado por un delito contra la propiedad. Entonces, creo que ese fue el espíritu de la reforma.
Creo que hay que analizarlo caso por caso. Y la crítica que le haría por ahí a la norma es que no deja, se habla de un régimen penal preparatorio para aquellas personas que se encuentran incluidas en el 56 bis, pero no detalla determinadamente cuál es ese régimen penal preparatorio. Por ahí esa es la crítica que le haría, pero sí lo analizaría caso por caso. Bueno, hablaste de 2 casos que podrían ser de extrema gravedad, no sé, un femicidio o pensemos algún, bueno, secuestro extorsivo también está incluido, hay una cantidad importante. Pero podría estar incluido un problema que lleva a la competencia para la que estás concursando, que es un micro o narcomenudeo, porque el quinto C también, digamos, hay los últimos 2 incisos de la modificación del Código Penal, incluyen delitos de mucha menor cuantía o en expectativa menor cuantía, como podrían ser, por ejemplo, muchos casos que existen de narcomenudeo de mujeres para comercialización, pero muy pequeña. En esos casos, ¿qué opinión te merece? Porque, digamos, el catálogo de todas las Sí, perpetuas, de muchos delitos, hasta quinto C. Sí, sí. No, yo lo analizaría en ese caso, sí. Ujú. Sí, lo tendría en cuenta. Ok. Por mí, no. Voy con una pregunta. Vamos a preguntar. Estás en una audiencia de control de acusación. Ujú. El caso que vos estás llevando, vos pretendés que sea ante un jurado popular. Hay una requisitoria mayor a los 15 años. Al momento de estar analizando las evidencias que vos querés presentar en el caso, hay una oposición de la defensa porque entienden que cierto material podría causar un perjuicio indebido al jurado. El juez toma este postulado de la defensa, lo excluye. Esta exclusión te genera un gran daño. En tu Sí. caso, no es que vos podrías sostener que lo puedas reemplazar mediante la producción de otra evidencia, sino te genera un gran daño. ¿Cuál sería la posición que tomarías como fiscal para buscar revertir esta decisión? El juez ya resolvió. El juez dijo, esta prueba Te la fiscal saco. fuera, esto causa un perjuicio indebido, esto no va a pasar al jurado, porque yo no voy a permitir que se produzca la misma por las consecuencias que puede tener. Bien. Bueno, en esos casos el código prevé que no se puede revisar la audiencia del 168, que es la audiencia de control de acusación, pero tenemos 2 antecedentes jurisprudenciales en nuestra provincia, en los cuales el Tribunal de Impugnación admitió el recurso fiscal para poder recurrir este tipo de decisiones, justamente porque la norma habla de una posibilidad de hacer una reserva de impugnación y posteriormente plantearlo en una instancia de impugnación de la sentencia. Ujú. Pero ¿qué sucede con los juicios por jurado? La Fiscalía no tiene la posibilidad de impugnar una sentencia condenatoria, salvo cuando sea por soborno, y es algo muy, muy difícil de comprobar. Entonces, en estos antecedentes, uno es Torres Santilef y el otro es Tolava, el Tribunal de Impugnación consideró que esa posibilidad de reserva de impugnación en realidad se volvía ficta porque la Fiscalía no iba a poder volver a recurrirla. Entonces, ante ese agravio y ante este planteo y como causa un perjuicio grave a la teoría del caso de la Fiscalía, se permitió que pudiera recurrirse. Yo en ese caso haría eso, impugnaría con esos fundamentos, básicamente porque no tenemos la posibilidad de impugnar en un juicio por jurado una sentencia condenatoria, invocando esos 2 antecedentes. ¿Sabes cuál fue la solución que se tomó en esos casos? Que termina tomando impugnación, sí permite. Sí, en Torres Santilef se discute el fondo de la cuestión y queda excluida la prueba. Eran unas fotos de una bebé. Ujú. Consideraron que le podía causar un perjuicio indebido al jurado y las excluyeron, fue por mayorías. Sí. Y en Tolava lo que pasó eran cuatro pruebas, creo que una requisa una y las otras no me acuerdo. Pero de 3 de ellas, el Tribunal de Impugnación asumió competencia positiva y las incorporó a la prueba y una de ellas la mandó a reenvío para discutir. Ujú. No tengo más preguntas. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable.